trayendo al corazón sabiduría. Voy a leer en el Salmo 90. En el Salmo 90 voy a leer el versículo número 12, que dice así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Este salmo tiene una característica especial y la podemos ver en el título que pusieron los traductores. Este salmo nos habla de lo breve que es nuestra existencia sobre esta tierra, de lo momentáneo podemos decir que somos, pero también nos habla de la eternidad de Dios. Y por eso el salmista afirma esto: ayúdanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, de tal manera, de tal modo. Amén. Y nos habla de dos cosas. ¿Qué es lo que tenemos que traer? Sabiduría. ¿Y a dónde la tenemos que traer? Al corazón. Entonces vamos a mirar desde la Biblia qué implican estos dos términos. Entonces el primer término que voy a compartir es el corazón. El corazón desde la Biblia es, por decirlo de alguna manera, el lugar donde se tienen la voluntad, la actitud, tu actitud, tus intenciones, mis intenciones, y es la fuente de los pensamientos, acciones y palabras. En otras palabras, es el núcleo de quién eres, de quién soy como persona. Amén. No hace referencia al músculo que bombea sangre, amén, sino al centro del ser en sí como persona. Amén. Y por eso la Biblia nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, ese centro de la esencia del ser humano, que implica todas estas cosas: el alma, los sentimientos, los pensamientos, las decisiones, las acciones, todo. Amén. Y la Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Y hay que guardar las cosas. Entonces miremos qué implica, qué significa. Sabiduría en sí, desde lo epistemológico, viene del latín. Se deriva de un verbo, si podéis decir así, sapientia, sapientía. Pero además de tener un significado, un significado en español, podríamos identificarlo como que es el conjunto que conlleva inteligencia, prudencia, conocimiento y sabiduría. Amén. Todo eso implica la sabiduría, no solo un aspecto. Por ahí hay gente que tiene mucho saber, pero no son sabios. Amén. Hay gente que es inteligente, pero no es sabia. Amén. También podemos decir que viene de sapidi, o sapiri, o sapí, que originalmente significó tener sabor, saborear, tener buen gusto. Y también saber y tener sensatez, sentido común para analizar y juzgar las cosas, las situaciones. En el concepto, como ya lo dije, epistemológico, tendríamos que mirarlo como que sabiduría tiene que ver con la sensatez y la prudencia para saber analizar, juzgar, tomar decisiones, todo eso. ¿Amén? Entonces, a partir de esto, sí ya vamos a hablar del tema. La Biblia nos dice que no debemos conformarnos a este siglo. En Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice que no nos conformemos? Porque digamos así, estamos en un proceso que nos lo muestra en San Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice: y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ser hechos me está indicando a mí un proceso. Amén.
La conversión a Cristo es algo que desde Dios se da así. Si la persona creyó y se murió inmediatamente, es salvo. El proceso es completado en la soberanía de Dios, espiritualmente, así sin tiempo ni nada. Como pasó con el ladrón arrepentido. Allá en la cruz, uno a la izquierda, otro a la derecha, el uno de ellos se arrepiente y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya expliqué el otro día que ese hoy no se refería a ese día humano, sino a la realidad eterna de Dios, porque Dios es un eterno presente. Amén. Pero en aquellos a quienes Dios, esa transformación, ese cambio del viejo hombre a la nueva criatura, es un proceso que tiene que irse reflejando, amén, en nuestras acciones. Ese ser hecho hijo de Dios. El consejo del Señor es, adquiere sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, amén. Entonces, la palabra del Señor nos va a adquirir sabiduría, amén. ¿Por qué? Porque si no adquirimos la sabiduría, nuestra mente va a seguir funcionando como el mundo, como el viejo hombre. Tal vez cambiamos 1 o 2 o 3 hábitos, pero no comenzamos a pensar como verdaderos hijos de Dios. Y vuelvo, insisto, esto no tiene que ver con fanatismo, sino con mirar la vida desde donde Cristo la ve. Amén. Proverbios capítulo 2, del 1 al 5, nos habla de lo hermoso realmente de la sabiduría. Y comienza a mostrarnos por qué Dios nos manda a hacer esos tesoros en nuestra vida, para que esa realidad espiritual se manifieste en nosotros. Amén. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 15 dice así. Vamos a escuchar lo de la excelencia de la sabiduría, porque eso es lo que Dios quiere que tú y yo conozcamos para ser ricos y tener esa vida abundante que no se refiere a multitud o abundancia de bienes materiales. Porque la Biblia dice que la felicidad del hombre o la riqueza del hombre no consiste en los bienes materiales. Amén. Dice Proverbios 2, del 1 al 15. Es que es lindo. Dice, el consejo de la palabra del Señor dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, o sea, apréndelos. La Biblia no es un libro para estar copiando versículos y disparándolos por las redes sociales, que es la última moda. No, es para guardarla dentro de ti. Amén. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia y clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares. Mire, esto es bien interesante. Hoy en día la gente, y sobre todo, por ejemplo, en este país de la abundancia, entre comillas, trabajan hasta 20 horas al día y más por la plata, por el dinero. Pero si ese mismo interés le pusiéramos al capacitarnos para la vida eterna, sería diferente. Dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dice la Biblia en otro texto que más adelante voy a nombrar, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Por qué el mundo está tan corrupto y tan en caos? Porque ha perdido la sabiduría, porque ha perdido el temor de Dios. Amén. Dice el verso 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Verso 8, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Entonces el cristiano tendrá una vida diferente si hacemos esto. Eso es lo que hace diferente a un verdadero cristiano con uno que se engaña a sí mismo diciendo que lo es. Amén.
Cuando la sabiduría entrara en tu corazón, era el título del tema, que traigamos al corazón sabiduría. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, prudencia. Amén. Te preservará la inteligencia, o sea, seremos sabios cuando tengamos la sabiduría de Dios en nuestro corazón, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan a las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Vemos esas nuevas criaturas que Dios quiere que seamos. En el capítulo 3, el verso 13 al 19 nos dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Quién da la sabiduría? Decía el capítulo anterior, Dios da la sabiduría. Amén. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene inteligencia. Hermano, usted y yo nos hemos acercado al Dios que da la sabiduría. Entonces, esto es una promesa para nosotros. Somos bienaventurados. Amén. 14. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. ¿Qué? La sabiduría. Y todo lo que puede desear no se compara con ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas de paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Por eso, el testimonio que daba, somos bienaventurados, somos privilegiados, tenemos la oportunidad de recibir, de llenarnos de la sabiduría de Dios. El verso 19 dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Amén. Gloria al Señor. Mire cómo es de lo, o qué es de lo que quiere Dios que llenemos nuestra vida. Y en el capítulo 4, el verso 4 al 7 nos dice así: Él me enseñaba y me decía, está hablando del Padre, ¿sí? De la enseñanza de un Padre. ¿Cuál es nuestro Padre? Dios. ¿Quién le enseñaba al proverbista? El Dios del cielo, el Padre celestial, dice: Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, ¿vale? Las verdades de Cristo. Guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, o sea, de los mandamientos de Dios. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. 7. Sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y me dirán, hermano, ¿y por qué nos está dando tanto esto? Ya les voy a decir. En el capítulo 5, el verso 1 decía, o nos dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Amén. Y en el capítulo 8 de Proverbios, del verso 12 al 36, que es larguito, pero es interesante, es que una de las cosas que debemos valorar es la autoridad de esta palabra, de la Biblia, que durante muchos siglos la religión tradicional ocultó. Amén. Que durante muchos siglos, pero gracias a la reforma, volvió a poner a la Biblia en el lugar de autoridad de palabra de Dios que es. Pero desgraciadamente, hoy en día, la están haciendo a un lado porque valen más las experiencias que a veces no tienen ni fundamento bíblico, por eso tanto hecho profético y cosas que no tienen fundamento bíblico. Pero por eso mismo es que tenemos que apegarnos a la palabra para ver cómo es el consejo de Dios y poder traer al corazón sabiduría. Dice el capítulo 8 de Proverbios, del verso 12 en adelante, dice así: yo, la sabiduría, habito con la cordura.
O sea, un cristiano sabio tiene que aprender a ser cuerdo, a pensar diferente al mundo, no a correr por donde el mundo corra. Amén. Aún en lo político, en lo social, en lo personal, tiene que haber un cambio. Decimos, estamos en Cristo y somos nuevas criaturas, y no se ve, porque no se adquiere esta sabiduría. Dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Miren qué hermoso. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Todo eso es la boca perversa, aborrezco. Todo es abominación, todo eso es abominación al Señor. Y eso está incluido en el mal. La soberbia, la arrogancia. No es solamente dejar de emborracharme o dejar de una vida desordenada en cierta área. Dice la sabiduría, conmigo está el consejo y el buen juicio. Y aquí está hablando alguien que más adelante vamos a identificar como realmente la sabiduría. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores surcan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ya vamos entendiendo quién es la sabiduría. Amén. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Y ahí no se refiere a riquezas solo materiales. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro afinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia te guiaré. Por vereda de justicia guiaré. Por el medio de sendas de juicio para hacer que los que me aman tengan su heredad. ¿Cuál es nuestra heredad? La eternidad. Y yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio. No es que ya Dios no lo posea. Esa posesión implica ser uno. Amén. Ya de antiguo, antes de sus obras, porque Dios es omnisapiente, omnisciente, como lo dicen acá. Omnisapiente para nosotros que tiene toda la sabiduría. Y omnisciente para acá, que lo miran desde knos, que es conocimiento, que todo lo conoce, tiene todo conocimiento. Amén. Dice que eternamente Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, porque ya es con Dios. Amén. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y yo era su delicia de día en día, teniendo solar delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de la tierra. ¿Por qué en la parte habitable? En los corazones de los seres humanos que se disponen. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora, pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Amén. Atended el consejo y sed sabios, y no los menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Tremendo, amén. Y un texto más que nos habla de la sabiduría. El capítulo 9 del 1 al 6 nos dice así: la sabiduría edificó su casa, labró sus columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas. Sobre lo más alto de la ciudad proclamó. Dice a cualquier simple, de lo vil de la tierra, he dicho yo, porque así lo dice la palabra, que no implica solo vileza en maldad, sino sencillez.
Dice de cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura, venid, comed mi pan. Amén. Y bebed del vino que yo he mezclado. ¿Saben qué tiene que ver eso? Con la realidad de Cristo. ¿Cuál es el pan del cielo? Cristo. ¿Cuál es el pan de Dios? Cristo. ¿Cuál es el vino? Esa sangre que nos limpia. Amén. Cuando participamos de la cena del Señor, estamos haciendo prácticamente esto. Amén. No porque el cuerpo sea literal, pero estamos conmemorando esto. Venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Amén. Gloria al Señor. Qué tremendo es la sabiduría. Y entonces quiero que tengamos bien presente esto. ¿Por qué? Porque realmente el pueblo de Dios tiene una característica que Dios siempre ha pedido. Se lo pedía al pueblo de Israel, como nos lo dice en Deuteronomios capítulo 6 del versículo 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. O sea, los estatutos, el consejo de Dios. Para el pueblo de él no era un eslogan para publicarlo, no era un sticker para estarlo pegando. Era algo que tenía que entrar en el corazón de las personas. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué pretendía Dios con eso? Que el pueblo de Israel fuera un pueblo santo, un pueblo diferente, un pueblo entregados a él. Amén. Y el verso 20 y 25 de este mismo capítulo nos dice así. Dice así: mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos a darnos la tierra que juró a nuestros padres. O sea, era un testimonio a los hijos de por qué, como digo, de el privilegio de que eran pueblo de Dios. No simplemente era para que dijeran, somos el pueblo de Dios y se jactaran de eso. Y dice el verso 24, y nos mandó que Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como él ha mandado, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Y la sabiduría viene cuando aprendemos su palabra. Ahora, el temor no es un temor de miedo, amén, sino es de admiración. Amén. Dice Proverbios capítulo 1, verso 7, dice de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestaciones de la sabiduría. El versículo 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por eso es que Dios nos recomienda en Romanos 12:2 renovarnos nuestra mentalidad. No quiere en un pueblo de hijos que simplemente dejaron de ser borrachos, pero que siguen mintiendo, que siguen sintiendo egoísmo, que siguen sintiendo celos, que siguen en contiendas. Él quiere personas totalmente cambiadas porque tienen y atesoran su palabra en el corazón. Pero ese temor que él quiere que tengamos, el principio de la sabiduría, el temor a Jehová, no es un temor de miedo. Jonathan de Oleo, un escritor bíblico, un analista bíblico, dice que el temor con el que uno siente es el temor que uno siente al saber lo que desconoce, al entender
lo insignificante de lo que somos con relación a la infinita grandeza del que nos creó. ¿Se acuerdan cuando leían en Proverbios 8? Que decía que la sabiduría estaba con él antes de la fundación del mundo. La grandeza de Dios nos la muestra ahí. Amén. Y no solo nos creó, sino que nos dio aliento de vida. Entender que somos polvo y al polvo volvemos en lo material, eso produce respeto hacia Dios. Comprender la finitud de nuestro entendimiento y buscar entender lo que trasciende nuestra capacidad genera ese temor de reverencia y de respeto. Pero ¿cómo entender esto? Simplemente a través de una relación personal con el Dios celestial, con nuestro Padre celestial. Una relación realmente no de miedo al infierno, ni de intereses diferentes, sino de amor a Él. Siempre lo he dicho, que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso siguiente dice, porque no vino Cristo a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por Él, la gente que cree en Él, por amor. Y el motivo o la única motivación que tenemos como cristianos es amarlo y creer en Él. O sea, una relación de amor y fe. Amor por su presencia en nuestra vida, en nosotros. Amor por la aprobación y la benevolencia que Él ha tenido con nosotros. Fe como esa seguridad de que Él es único. No hay otro como Él. Omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnisapiente. Y dependencia en su palabra, que es verdad. Dependencia de sus promesas y de su divina providencia. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, el capítulo 5, el verso 11, dice que se halló en Daniel sabiduría como sabiduría de los dioses. Amén. Porque vino juicio de Dios y se pareció una mano escribiéndole en la pared y nadie de los adivinos pudo hacerlo. Pero la mujer de ese rey Sedequías, creo que se llama, no, se me escapa el nombre. Miremos en Daniel capítulo 5, versículo 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que reina con nosotros tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado. Era el rey Belsasar. Amén. A Daniel, el rey Nabucodonosor lo había rebautizado, digamos, Belsasar también, pero no era. Aquí el Belsasar rey era hijo de Nabucodonosor, pero estaba haciendo lo malo delante del Señor, y vino juicio cuando él comía y hacía banquete con sus concubinas, sus esposas, sus miembros de la realeza, por decirlo de alguna manera. Apareció una mano que escribió en la pared, Mene, Mene, Tekel Upharsin, y ningún astrólogo, adivino, sabio pudo interpretar eso, solo Daniel. Amén. Por eso en el capítulo 9, Daniel 9:22, dice así, está hablando Daniel, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Quién le dio la sabiduría a Daniel? ¿De quién viene la sabiduría que tenía Daniel? De Dios. Amén. Y ese Dios que quería que su pueblo Israel fuera sabio, aprendiendo su palabra y teniéndola presente para vivirla y producir hechos acordes a esa verdad. Ese Dios que le dio sabiduría a Salomón y que le dio sabiduría a Daniel, también en el Nuevo Testamento sigue siendo el mismo. Amén. En el capítulo 12, el verso 42 de San Mateo, nos habla, nos da evidencia en Cristo de sabiduría de Dios. Amén. Y él le resalta a los incrédulos de su momento
que aún la reina de Saba, que vino desde lo último de la tierra a mirar la sabiduría, a oír la sabiduría, a saber de la sabiduría que Dios le había dicho a Salomón, dice, se levantará contra ustedes, porque teniendo aquí una sabiduría mayor, ¿cuál? La de Cristo, no le estaban creyendo y lo estaban acusando de ser, de ministrar a través de Satanás, de Belcebú. Amén. Por eso les dice, aún la reina Saba que vino de lo último de la tierra se levantará contra ustedes. Ahora, ¿qué me muestra en Mateo y en los evangelios? El Hijo de Dios, la sabiduría eterna, el que era en el principio con él, el verbo de Dios, como nos lo dice Juan, que era en el principio con Dios y era Dios y es Dios, se hizo hombre y como hombre en su parte natural comenzó a crecer y de acuerdo a ese proceso comenzó a mostrar la sabiduría, tanto que maravillaba a la gente. Amén. Pero ¿qué está mostrando eso? Que nosotros los cristianos, por fe en Jesús, tenemos que desarrollar un proceso igual. Y vuelvo, insisto, la Biblia no es para dispararla en versículos a otro, incomodar a otro, ponerla en sticker en las redes sociales. No, es para adquirir sabiduría y crecer en ese proceso de crecimiento, porque la sabiduría, como nos dice Proverbio, edificó su casa, labró sus columnas. Cristo, la sabiduría de Dios, hecho hombre, dijo, edificaré mi casa. ¿Y cómo se va a edificar? Con la sabiduría de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le dijo a Moisés, edifica un tabernáculo, le dio sabiduría incluso a los carpinteros, a los talladores, a los costureros, para hacer las cosas conforme al modelo. Cuando Salomón construyó la casa de Jehová, también fue lo mismo. Y ahora, en esta época donde Cristo está edificando su casa, Él quiere que tú y yo seamos llenos de esa sabiduría para ser vasos y elementos de ese edificio espiritual no hecho de manos de hombres que se llama iglesia, para que seamos un templo santo, agradable al Señor. Esa obra de Cristo, ese proceso natural de crecimiento físico de Jesús, es un ejemplo del crecimiento que debo tener a nivel espiritual. Ese crecimiento que se debe tener en Cristo. Siguen en las mismas rutinas, como dice el apóstol Pablo, solo recibiendo leche, porque no son capaces de recibir vianda o alimento sólido. Amén. Jesús sorprendió a los eruditos de su época, como nos lo dice en Mateo capítulo 13 en el Nuevo Testamento, versículo 54, dice así: y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? No entendían que Él era Dios, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, que Él era Dios, que Él es Dios. Amén. Y en Marcos capítulo 6, versículo 2, nos dice algo similar. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyendo se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y milagros que por sus manos son hechas. Mire, hermanos, si la iglesia, usted y yo, nos llenáramos de la sabiduría, la iglesia espiritualmente sería diferente. Amén. Pero desafortunadamente muchos no entienden, y digo no entienden, no jactándome de que nosotros entendamos, sino agradeciéndole a Dios que nos va haciendo entender un poco más de que Dios no quiere religión, de que el cristianismo no es una religión ni un ritual, sino una fuente de sabiduría que viene del Padre, que está en su palabra y que por el Espíritu nos la hace entender para que haya un verdadero cambio y la eternidad que Dios nos da como sus hijos en lo espiritual se manifieste aún en estos cuerpos mortales. En Lucas capítulo 2, verso 40, refiriéndome a Jesús desde su proceso, dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. En el verso
capítulo 2, en el 40 y el verso 52. No lo vamos a leer para no extendernos. Amén. Pero si quiere anotar, anote la cita. Entonces, cuando conocemos su palabra, no para, vuelvo a insistir, poner versículos para disparárselos a otros. Antiguamente se los aprendían de memoria y se los disparaban con una ametralladora. Hoy en día no. Hoy los copian y los ponen en las redes sociales. 10, 15 versículos. Y ahora hay un cristianismo de sticker. Amén. Solo en las redes sociales. Hey, Jesús te ama. Dale like si crees en Dios. Eso no es creer. Eso no es cristianismo. Así de falso y de artificial son las cosas de las personas que hacen eso. No están entendiendo que la autoridad de la palabra es algo que transforma la vida para llenarnos de sabiduría en este tiempo tan corto, porque nosotros sobre la tierra somos como un suspiro y volamos, dice la palabra. Somos como la flor del campo que en la mañana florece y en la tarde ya no es. Y que la palabra del Señor merece hallar cabida en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma para ser sabios hacia la eternidad. Amén. La palabra del Señor es para adquirir sabiduría y vivir esa palabra. Amén. Que sucede en nuestra vida, como nos lo muestra Hechos capítulo 6, versículos 9 y 10 y 11. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos. Claro, los emisarios de Satanás a estorbar la sabiduría de Dios. Y de los de Cirene y de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando ¿con quién? Con Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces tuvieron que calumniarlo para poderlo matar, creyendo que con eso terminaban con la verdad de Dios, y no lo pudieron hacer. Amén. En Romanos capítulo 11, el verso 25, estamos haciendo un recorrido prácticamente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, mirando la sabiduría. Romanos capítulo 11, del verso 25 en adelante hasta el 35, nos dice así: porque no quiero, hermanos, lo escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mire, todo esto está dentro de la sabiduría de Dios. Israel se endureció y no creyó y no alcanzó la promesa, porque era necesario que pasara eso, para que el tiempo de los gentiles se diera y Jesús viniera y pudiera el evangelio llegar a los no judíos, a los no israelitas. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Con quiénes? Con nosotros. Amén. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Amén. ¿Quiénes? Los israelitas. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres. Por eso hay mucho israelita, mucho judío que no quiere el cristianismo para nada. Amén. Y hay mucho cristiano que quiere ser sionista, judía y santa y todo eso, que no han entendido. Son enemigos por eso, porque ellos se quieren exclusivos. Pero Dios tiene un propósito con cada uno, con los israelitas y con los judíos y con los gentiles. Amén. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Lo que Dios los llamó a ellos de esa manera, Él va a permitirles entender a muchos y ser salvos. Amén. Pero también lo que Él les regaló no se lo va a quitar. Igual a nosotros los creyentes. Pues dice el verso 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Era necesario que fueran desobedientes
para que en ese tiempo Dios tratara con nosotros. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, sea a nosotros. ¿Cuál es la misericordia? Cristo, la sabiduría de Dios sacrificada en la cruz para salvarnos, porque es el único camino. Ellos también, por esa misericordia, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Miren, los judíos desobedecieron, pero nosotros éramos hijos de desobediencia, dice la Biblia. Amén. Pero porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y entonces viene la expresión que tiene que ver con este tema. Dice, oh profundidad de las riquezas y de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Nada Dios lo ha improvisado. Todo ha sido producto de su sabiduría, de su ciencia, de su misericordia. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque en él, en Cristo, en la sabiduría de Dios, y por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Aleluya. Qué hermoso es eso. Cuán profunda es la sabiduría. Y a esta sabiduría, en la que nos invita el Salmo 90, a traer a nuestros corazones. Amén. A llenar nuestros corazones. Gloria al Señor. En Primera de Corintios, del capítulo 1, el capítulo 1 de Primera de Corintios, el verso 24, dice así, mas para los llamados, así judíos como griegos, miren lo que es Cristo, poder de Dios. Y mire por qué yo estoy diciendo que Cristo, sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aleluya. Amén. Pues mirad, hermanos, por vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni mucho poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte del mundo, a los sabios del mundo y a lo fuerte del mundo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él, vosotros en Cristo Jesús, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, vuelve e insiste, sabiduría. Dios es sabiduría. Jesús es sabiduría. Por eso él decía, escudriñad las escrituras que dan testimonio de mí, para que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, dice el verso 30, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Y esto tiene que ver con el capítulo 8 de Proverbios. Jesucristo es sabiduría de Dios. ¿Y qué dice el capítulo 8 de Proverbios? Habla la sabiduría, o sea que habla Cristo. Amén. Como nos lo dice en Juan capítulo 1, del 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todo fue creado por él. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 2, el verso 6, dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña a pensar diferente, a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Por eso hablamos sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aleluya. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre,
son las que Dios ha preparado para los que la aman. Amén. Para los que le aman. Aleluya. Gloria al Señor. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esa sabiduría, esa ciencia, ese saber eterno de Dios. Amén. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas en sabiduría humana, hermanos, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el verso 14 dice, pero el hombre natural, en otra versión dice, pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, quizá lo que nos ha llamado Dios, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién la instruirá? Y mire lo que dice aquí, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué la tenemos? Porque traemos al corazón sabiduría a través de su palabra, cuando escudriñamos la Biblia. Amén. La gente cree que ser cristiano es ir a una iglesia y cantar, y ya no robar o ya no adulterar. No, es ser transformados en nuevas criaturas, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Amén. En Colosenses capítulo 2, del verso 2 al 14 nos dice lo siguiente, aquí en esta misma dirección. Miren lo que nos dice. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros ¿de qué? De la sabiduría. Para traer al corazón sabiduría necesitamos relacionarnos con Él, con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, con su palabra, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Por qué hay tanta gente en esas iglesias de doctrinas erradas y desviadas de la verdad? Porque no escudriñan, no están trayendo al corazón sabiduría. Dice la palabra en Colosenses 2:5, porque aunque estoy ausente del cuerpo, no obstante el espíritu voy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y afirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, si no hemos llenado nuestro corazón de la palabra, de la sabiduría del Señor, vamos a ser engañados. Pero si estamos, no vamos a ser engañados. El consejo de Dios a través de Pablo en Colosenses es que miremos que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, ¿en quién? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión, no hecha de mano. O sea, hay gente incluso en iglesias que hoy en día están diciendo, hay que volver a circuncidarnos, porque la ley de Moisés y la ley de Jehová es perfecta. Y no entienden esto. Eso era un significado material, pero la verdadera circuncisión es esta. Dice, porque en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Amén. Sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Amén. Aún hay predicadores que dicen, ¿cómo se llama? Hay un acta de propiedad de Satanás sobre su vida. Mentirosos. ¿Qué dice aquí? Esa acta ya está anulada para el que está en Cristo. Amén. No existe. Gloria al Señor. Porque la sabiduría del Señor nos muestra eso. Amén. Que Él quiere llenarnos de las riquezas del pleno entendimiento del misterio que es Dios. Amén. Porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Para qué? Precisamente para que nadie nos engañe con esas filosofías. Y más adelante nos insiste que si alguno, en Santiago capítulo 1, verso 5, tiene falta de sabiduría, la pida a Dios y Él la dará. Y en Santiago 17 y 18 nos dice que la sabiduría que tenemos que buscar, esa que nos aconseja el Salmo 90, que Dios nos ayude a vivir de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, es esa sabiduría que es de lo alto, espiritual, que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Ven por qué es importante que Dios nos ayude a vivir de tal modo nuestra brevedad sobre esta tierra, nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, pero no es para algo futuro solamente, sino porque eso tiene que transformarse en la producción del fruto del Espíritu. Si la persona tiene sabiduría que viene de lo alto y que es como Santiago nos lo dice en el capítulo 5, versos 17 y 18, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni misericordia. En otras palabras, es lo que nos debe llevar a producir el fruto del Espíritu. Una persona que está contando de tal manera sus días con la ayuda de Dios, con el favor de Dios, va a ser una persona, un verdadero cristiano, tiene que producir los frutos del Espíritu, porque está lleno de esa sabiduría espiritual pura y pacífica. Por eso podemos terminar diciendo, como un llamado a nosotros mismos, como una invitación: Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde. Y hasta la próxima. Amén.